Buen día, estoy en el canal de Tita y Amanda. Les voy a hacer un pequeño video, espero que todos estén bien, que Dios me los bendiga y los guarde de todo peligro donde anden ahorita, en la escuela, en el trabajo, en donde anden en mandados, que Dios los proteja y los cuide. Les voy a leer unos versículos que están bien interesantes y espero que les guste. Estoy en el libro de Lucas capítulo 13 y empiezo. Versículo 34 al 35. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no has querido. Por eso se van a quedar con su templo vacío y no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. En Lucas, en Lucas 13, en el mismo capítulo, del 15 al 23, dice: los invitados que se excusan. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió: un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a un sirviente a decir a los invitados: vengan, que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. Está refiriéndose a cuando nos quieren hablar de Dios y nos hacemos con cualquier pretexto, nos vamos. Dice: pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a ver. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó, pero dijo al sirviente: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que habían invitado, yo les aseguro, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Lo que cuesta seguir a Jesús continúa en Lucas 14, 25. Caminaba con Jesús un gran gentío, se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla. Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, se sienta antes para pensarlo bien. ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente a otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. La sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se la salará de nuevo? Ya no sirve para el campo ni para estiércol. Se la tirará fuera. Escuchen bien, pues, si tienen oídos.
Y luego me voy a Efesios y dice, me fascina Efesios a mí también. Dice, en Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo. Estoy en Efesios 1, del 4 al 11. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él. Así lo quiso y le pareció bien sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad. Decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedaron sellados en el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Pablo, cuando andaba en todas las iglesias, aquí estamos en Efesios, él siempre hacía hincapié a todas las personas de que si tú te convertiste a Cristo, tenías que seguir sus mandamientos. Obviamente entendía que éramos del mundo y no podíamos llevar las cosas como lo hizo Jesucristo. Pero les decía que lo que más pudieran asemejarse a los mandamientos. Siempre hacía hincapié en eso cuando alguien se convertía. Le pedía pues que no olvidara que al convertirse teníamos que ir cambiando nuestros hábitos, que nosotros ya sabemos cuáles son los hábitos que no debemos abrazar, por decirlo así, y que tratáramos de, cuando íbamos a iniciar algo, pensar siempre en que todo iba por Cristo. O sea, cuando tú vas a iniciar algo, cuando vas a hacer, no sé, un negocio, un proyecto, siempre, pues no sé, algo como va por ti, Señor, todo es por ti, gracias a ti y ayúdame, ¿verdad? Entonces, él siempre hacía hincapié en eso, en que las personas que pues no quisieran escuchar, pues que no perdieran el tiempo con esas personas, porque aparte se burlan. Al llevar el Evangelio él a todas las ciudades y a todas las iglesias que fundó, él insistía mucho en que si él tenía fuerza por hablar de Dios aún estando encarcelado, ellos tenían que tener más fuerza y más fe todavía, porque estaban afuera, porque podían ir a buscar almas por ellos mismos para que se convirtieran a Cristo. Él estaba encerrado, encadenado, y aún así nunca perdió su fe para mandarle las cartas a todas las iglesias que fundó y darles consejos o darles unas buenas llamadas de atención, porque se enteraba por medio de las personas que le llevaban las cartas
que había contiendas, que había envidias, que había personas que estaban pues haciendo cosas que no debían, y pues les mandaba decir que si querían ellos, pues que se casaran. Lo que le agradaba era que se quedaran solos nada más siguiendo el evangelio, encargándose de eso, pero si ellos no podían, pues que se casaran, que no había ningún problema. Entonces, todas las cosas que Pablo hizo después de haber sido un hombre que perseguía cristianos, que nada más pensaba que existía la ley de Moisés mediante la circuncisión, él tuvo que cambiar radicalmente cuando se enteró que realmente Dios existía. Entonces él siempre que iba a ser recibido en algún lugar para hablar de Cristo, él era lo primero que decía, daba su testimonio, porque él se había convertido al cristianismo después de ser una persona, un soldado romano que perseguía a los cristianos, porque cuando él escuchaba que decían que Cristo, que había estado entre nosotros, cuando él escuchaba a las personas que decían que él resucitó y se fue al cielo, él pensaba pues que estaban locos. Y lo escuchó de las personas que habían estado cerca de Jesús. Y aún así, él pues tenía él las ideas de los que eran sus mentores, los sacerdotes, los fariseos, y pues él había crecido entre ellos, y les digo, nada más para él valía la ley de Moisés. Se basaban en los 5 libros de la Biblia, los primeros 5, que eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 libros ellos nada más se basaban. Nunca creyeron en los profetas, en todos los que hubo, los más importantes. No creyeron nunca en lo que decía Daniel, en lo que decía Nehemías, ni Jeremías, ni Miqueas. No creían en nada ellos. No creían que había nacido Jesús, que había muerto y había resucitado y está en el cielo. Eso nunca lo creyó. A partir de que él andaba persiguiendo unas personas, unos cristianos, que hubo algunos muertos ahí. De hecho, él estuvo en la muerte de Esteban. Ahí se le apareció Cristo a él, lo dejó ciego con el resplandor con el que se apareció, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y pues fue cuando él se asustó, se quedó ciego. Acuérdense, lo curó Nehemías, le dio la vista. No creían en él porque los había perseguido durante mucho tiempo, pero Jesús le dijo a ellos: él también va a sufrir por mi causa. Y sufrió igual. Le hicieron lo mismo que le hacía a él a todos los que persiguió. Peores cosas le hicieron, lo martirizaron, lo hicieron con él tantas cosas durante todo el tiempo del evangelio, y él aún así se levantaba y iba y seguía con el evangelio. Lo amenazaban de muerte, estaba encerrado y lo dejaban salir, él iba directamente y seguía hablando de Dios, porque era una encomienda y una misión que Dios le había dado, porque él ya sabía que sí existía Jesús, que era cierto, que él había muerto y había resucitado. Y así nosotros nos la pasamos con las personas cuando hablamos con alguien y les decimos que Dios está vivo, que Dios está en el cielo, que Cristo es Hijo de Dios y que un tiempo estuvo entre nosotros. No lo creen. La palabra más sencilla y más cómoda para una persona cuando no quiere escuchar de Dios, te dice: yo soy ateo. Y hay unos que hasta se burlan y dicen: yo soy ateo, gracias a Dios.
Y dices, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Hay personas que te dicen, pues poco a poco, porque pues yo, mira, yo tengo mi creencia en mis santitos, bueno. Y son personas que nunca han leído la Biblia y saben que eso no le gusta a Dios. Pero en la iglesia católica, por donde yo también fui, estuve, pues se cree mucho en las imágenes y todo, y respeto cada quien, ¿verdad? Pero yo ya cuando leí Éxodo 20, cuando lees Apocalipsis, cuando ves que todos los profetas hablan de lo mismo, Isaías, todos, Jeremías, Miqueas, Daniel, Ezequiel, todas las personas que anduvieron por medio de Cristo, de Dios, perdón, hablando lo que Él les decía, esto vas a hacer, vas a ir y le vas a decir a mi pueblo, pero Señor, ¿yo quién soy, Señor? Yo no soy nadie, manda otro. Y les decía, y no vas a casarte, y no vas a cortarte el pelo, y no vas a beber, y no vas a... Y le decía, ellos, como Timoteo le decía a Pablo, cuando Timoteo le ayudaba a Pablo en todas las cuestiones, él se enfermaba porque sentía mucha presión, mucha ansiedad, porque decía, esto es demasiada responsabilidad para mí. Imagínense los profetas como Isaías, que Dios se les aparece y le dice, que le pone carbón en los labios y le dice, vas a decir estas palabras y por medio de esto tus pecados son limpiados y ahora vas a hacer lo que yo te diga. Lo mandó, lo trajo desnudo no sé por cuánto tiempo, haciendo referencia a que así se iba a quedar Israel sola, por todas las abominaciones para Dios de todos los ídolos que tenían para adorar en lugar de alabar al Dios del cielo. Todos los profetas que Dios envió y que tenían tanto miedo de esa responsabilidad y cuando se les aparecía, tenían que hacerlo. Miedo y yo no digo miedo, han de haber tenido pánico cuando se les aparecía Dios para decirle, tú vas a ser un instrumento mío y vas a ir a tal parte y vas a ir. Como a Jonás, que le dijo, ve a Nínive y predícales. Es que es un pueblo muy rebelde, es un pueblo malo. Ve a Nínive. Estaba en Yopa y se fue a Tarsis en un barco. ¿Por qué? Porque dijo, no, yo no voy a ir a Nínive porque si se arrepienten cuando yo les hable de Dios, los va a perdonar y yo no quiero que los perdone. Entonces le pasaron las cosas que Dios quiso, como que se lo tragara un pez, que estuviera 3 días ahí y al final dijo, está bien, Señor, voy a ir a Nínive. Porque lo que Dios decide, tú no eres nadie para cambiarlo. Nosotros nos tenemos que hacer a Dios, no Dios a nosotros. Porque somos de Él, porque somos su creación, igual que todo el universo. Y porque Él es el que manda y es el todopoderoso y es el amén y es el alfa y es la omega y es el principio y el fin, el príncipe de paz, el Emanuel, el Cordero de Dios. Él es el todopoderoso. Nosotros tenemos que hacernos a Él, darle gracias porque nos tiene vivos, darle gracias porque hablamos, porque vemos, porque caminamos, porque Él quiere. Y cuando Él no quiera, me quita o la vista o el habla o no sé. Y Él te puede curar todas tus enfermedades, todas si se lo pides. Pero hay una, como dicen, que no te va a curar. Y es con la que te vas a ir al lado de Él. Entonces, cuando leo yo estos versículos, te pones a pensar y dices, yo soy una simple mortal y lo único que tengo que hacer es obedecer. Porque el primer pecado del mundo fue la desobediencia y Dios se enojó. Entonces tú sabes que Dios es, porque es tu Padre, pues le gusta que lo obedezcas. Igual que con nuestros padres terrenales. Pero a Dios se le obedece o se le obedece. Nada más.
hay que estar atentos, hay que estar haciendo oraciones porque están pasando cosas muy raras. Yo aquí, bueno, no sé si en otras partes, hubo una alerta en todos los teléfonos que tampoco me gusta mucho porque pues ya sabemos que no están checando todo. Por si hubiera un sismo. Muchos me dijeron, me da risa. Yo estaba aquí en la mesa, creo que estaba comiendo, no sé qué estaba haciendo aquí en la mesa. Y de repente se oye la alarma y suena feo, ¿verdad? Y dices, ay Dios, pues ¿qué está pasando? Voy para la calle y digo, pues voy para acá, ¿qué está pasando? Porque yo no sabía que ibas a ver esa alerta. No, pues quién sabe, nomás ya quité y se acabó. Pero un sobrino me dice, yo estaba en el baño y empezó la alarma y yo no sabía qué hacer. De hecho, quise quebrar el teléfono, lo quise pisar porque no sabía qué hacer, estaba muy asustado. Mi hijo también me dice, yo estaba en el baño, mamá, y de repente y salí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque pues muchos no estamos atentos a lo que dicen en el teléfono de esas cosas. Y yo pienso que esa alerta no es casualidad. Y digo, Señor, si es algo fuerte que viene, cuídanos, protégenos, porque en esta vida nada es casualidad. Que hay que para estar preparados por si hay un sismo, no, yo sé que no es por eso, va a pasar algo, pero no lo sabemos, nada más Dios lo sabe y a lo mejor algunos gobernantes, pero nada pasa si Dios no quiere, así es tan fácil. Como cuando hubo un pequeño terremoto aquí en Nuevo León, se asustaron mucho las personas. Yo salí, yo pensé que me había mareado y no, pues era que... Y, y digo, bueno Señor, pues tú eres el dueño de todo, de la tierra, tú puedes hacer lo que quieras. Y contra eso nada podemos, contra los designios de Dios. Entonces, pues hay que estar preparadas, hacer oración en tu casa, de tu familia, y hablarles a las personas de Cristo, porque en serio que hace mucha falta en nuestra vida tener esa fe en Él, porque tú sabes que Él ahí está apoyándote, cuidándote, protegiéndote de todo cuando tú lo sigues. Espero que les haya gustado mi video, lo hice con mucho cariño. Si gustan darle like y si gustan suscribirse, se los voy a agradecer muchísimo. A mí me fascina leer la Biblia y trato de ser mejor persona cada vez, aunque a veces pues hay personas que nos sacan lo peor de nosotros, sí, y no lo podemos evitar, pero eso no le agrada a Dios y lo sé de antemano. Que Dios me los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. El primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recuerden que dice el Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. La bendición la aprendí en el libro de Números. Ahí dice cómo debes bendecir. Lean ese capítulo, está muy padre. En número 7, lean ese capítulo. Ahí viene cómo debes de bendecir tú a las personas. Se lo dijo Abraham, Dios. Y nos vemos en otro video. Que Dios me los bendiga y los guarde en donde anden. Nos vemos.